¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. Soy Eduardo Campos y el tema de hoy, el Tren Maya. Y simple y sencillamente, yo le puedo decir que en torno a esto hay más preguntas, mucho más preguntas que respuestas. Hoy buscaremos conocer algo de luz que nos permita ver la ruta que realmente está trazada con este tren. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Gracias por estar con nosotros y como le decía hace un instante, el tema de hoy es el Tren Maya. Y la verdad es que es un tema que nos apasiona porque es un desarrollo para el país. Pero la gran pregunta es, ¿realmente ya tenemos un plan ejecutivo de trabajo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tratar de encontrar aquí la respuesta en un momento más en la mesa. En otro segundo bloque vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay gente que ya se manifiesta directamente en contra de este proyecto, pero también hay gente que dice es lo mejor que nos va a pasar. Trataremos de ver hacia dónde van estas voces y realmente qué contenido tienen. Y bueno, finalmente el costo económico, ecológico y político que tiene el Tren Maya. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo esto? Y vamos a concluir nuestro programa tratando algo muy sencillo. Veremos el Tren Maya, cómo va a recorrer toda la península de Yucatán. Y bueno, vea usted, son 5 los estados que están inmiscuidos en este asunto. En un momento, comenzamos. Pues como le decía hace un instante, tenemos aquí el gusto de que nos acompañe hoy en la mesa a Lucía Vergara. Ella es de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ella viene trabajando como coordinadora en este grupo que tanta información nos ha venido aportando. Muchas gracias por venir, Hola, Lucía. muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, un analista muy destacado, muy connotado, Héctor Llerena. Amigo, muchas gracias por venir. Y pues aquí esperamos conocer tu opinión sobre este tema. Y finalmente está en la mesa con nosotros Ana Thais Martínez. Ella viene del Instituto Mexicano de la competitividad. Competitividad, el IMCO. Así el es. IMCO. Así el IMCO. Muchas gracias por venir. Y señores, yo les pregunto de manera inmediata en la mesa, ¿el Tren Maya es un proyecto, es un sueño o ya es una realidad? Adelante, por favor. Vaya, es una pregunta un poco, creo que complicada, porque hemos recibido, desde Mexicanos contra la Corrupción, hemos notado diversos mensajes que dan, ¿no? Mientras por un lado las comunidades no han sido consultadas, informadas, el presidente hace consultas ciudadanas, por decirlo así, pero hace el permiso a la madre tierra, pero las comunidades no lo saben, el presupuesto aún, que creo que el INCO me lo trae muchísimo mejor planteado, el presupuesto aún es bastante... al contrario, es muy poco claro, ¿no? Entonces, mientras que el presidente dice, les guste o no, va el Tren Maya, hay muchísima incertidumbre en torno a este proyecto, incertidumbre directa con las comunidades y con la gente que se va a ver afectada o beneficiada, ¿no? Entonces ahí es donde podríamos decir, pues es un hecho porque el presidente lo dice, pero no hay algo concreto o claro. Entonces, ¿es un sueño? De alguna Creo manera. que la semana pasada presentamos desde el IMCO el estudio diagnóstico IMCO Tren Maya, y el estudio nace justamente de la importancia que ha publicitado el gobierno federal sobre este proyecto. El gobierno federal ha publicitado y ha dicho que este gobierno es el proyecto de infraestructura más grande del sexenio. Y por lo tanto a nosotros nos sorprende un poco que la única información con la que contemos hoy en día sea una presentación con 8 láminas y una ficha técnica presentada por Fonatur. Es la única información con la que contamos. Dado la relevancia del proyecto dentro del plan de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí sorprende un poco que sea la única información. Desde el IMCO nos dimos a la tarea de plantear y empezar a mover el debate público con base en datos duros.
nuestro estimado de un costo mínimo es de 480,000 millones de pesos, que es una cifra 4 veces mayor a la estimada por el gobierno federal de 120,000 millones de pesos. Entonces, sí parece que estamos todavía en una etapa de planeación muy previa. Sin embargo, dada la importancia y la relevancia y la publicidad que el mismo gobierno federal le ha dado al proyecto, esperaríamos tener más datos y más transparencia en los procesos que están sucediendo. ¿Tú, Héctor, cómo lo ves? ¿Ya ha sido una realidad? ¿O? Yo creo que a partir de la información que nos dan, yo creo que no es ni una ni otra, ni es un proyecto, ni es un sueño, es un símbolo ahorita, ¿no? Que es parte de esta narrativa que tiene el presidente y que por el otro lado, si lo vemos en la opinión pública, le ha resultado exitosa. O sea, a pesar de todo, sí, las consultas ciudadanas, bueno, ahí podemos cuestionar mucho la metodología, pero bueno, 9 de cada 10 personas dijeron sí queremos el Tren Maya, pero sigue estando en las preferencias de la gente en las investigaciones abiertas, ¿no? Aunque no sepamos qué es. Estamos hablando de una obra de 1.500 kilómetros, sí, más o menos de aquí a Ciudad Juárez. Es una obra monumental, como dices, puede ser, o lo presenta el gobierno como la obra del sexenio, ¿no? Sí, y si se logra construir y logra arrancar, sin duda alguna va a ser la obra de infraestructura más grande desde hace 100 años en el país. Sin embargo, justamente porque es una obra tan grande, a nivel mundial estas obras suelen tener grandes complejidades y a nivel nacional la experiencia no es buena tampoco. Entonces la preocupación está en que si realmente el objetivo de este proyecto es llevar desarrollo y crecimiento económico a las comunidades del sureste, que es un objetivo loable y nadie está peleado con él, el tren tiene que ser rentable, es decir, tiene que generar ganancias. Y con base en los datos que tenemos hoy en día, no sabemos si ese tren va a ser un proyecto rentable. Lo único que sabemos es que va. Caray, es que de entrada, para que podamos empezar a dialogar, ya viendo dudas, como decíamos en la entrada, esto parece ser más preguntas que respuestas. Bueno, ¿te acuerdas? Lo mismo sucedió con el aeropuerto, ¿no? Cuando decíamos, está bien que se suspenda o no, no teníamos datos para saberlo y yo creo que seguimos sin esa información. Sin embargo, aquí vemos un ejercicio de gobierno que está basado en el peso de la opinión pública. La gente está diciendo sí lo queremos y él dice se va a hacer. Pero, por otro lado, también ya se empezaron a escuchar las voces de la gente de Chiapas, de Campeche, de Quintana Roo, de Yucatán, de Tabasco, donde dicen, a ver, un momentito, vamos viendo. Los grupos étnicos de esa región ya están alertas. Sí. ¿Cómo lo ves, Lucía? En ese sentido, creo que es muy importante también resaltar que mientras que mediáticamente hay bastantes notas porque el presidente las ha puesto en agenda, a las comunidades no les está llegando esta información. Es increíble que nosotros, por ejemplo, documentamos toda la parte de relación de las comunidades mayas, específicamente en Quintana Roo, y notamos que lo único que ellos sabían de este proyecto era a través de la radio comunitaria, que la radio comunitaria se enteraba a través de los medios de comunicación nacionales, pero nadie iba a informarles qué era lo que estaba pasando. Y mientras el presidente decía, nos urge que ya inicien las licitaciones o que empiecen todos estos procesos, las comunidades y otras dependencias decían, no, espérate, no hemos tenido acercamiento con las comunidades porque es un proceso que apenas va iniciando. Pero ¿por qué si apenas va iniciando? O sea, ¿cómo paralelamente unos dicen va iniciando mientras otros dicen ya tenemos que empezar con las licitaciones, ya tenemos que ver cómo se va a hacer, cuando inclusive las comunidades han dicho a nosotros el gobierno no se nos ha acercado a informarnos, pero hay empresas que ya se acercaron a preguntarnos que si queremos donar nuestras tierras o si queremos donar material? Esa es la parte de que todo lo estén haciendo tan apresurados, sin ver un plan, una estrategia de cómo tendrían que ser estos pasos. Bueno, hasta la fecha no hay un plan, todavía no está el plan maestro para esto. Así es, la última información que acabamos de recibir es que adjudicaron directamente el contrato para la elaboración del plan maestro y para el análisis costo-beneficio. Sin embargo, creo que un buen diagnóstico de planeación y una buena planeación desde la ley de obra pública y desde la ley de adquisiciones y arrendamientos te diría, estás muy lejos de empezar la etapa de contratación. Tendrías que hacer todos los estudios de prefactibilidad que incluyen prefactibilidad social, que incluye el tema de las consultas, y no consultas ciudadanas, sino consultas como lo establece el artículo 2 constitucional a los pueblos originarios. Segundo punto, tampoco tenemos factibilidad ambiental. La manifestación de impacto ambiental no está
nosotros no tenemos información sobre si ya se está trabajando con Semarnat en la manifestación de impacto ambiental, ni otro tipo de manifestación, o sea, de tipo de preinversión, ni estudios que se requerirían antes de siquiera estar pensando en la etapa de precontratación. Y ni siquiera están los permisos de la Secretaría. A mí me llama Semarnat. mucho la atención, ¿no? La cuarta transformación se supone que uno de sus ejes tiene que ver el voltear a ver a la gente. Yo creo que es el gran reto que van a tener. Esta obra y muchas, México es un cementerio de obras inconclusas, ¿no? Por donde andemos vemos obras... El tren México-Toluca, el tren México-Toluca. De las cosas más visibles y más escandalosas, pero hay gasoductos, hay oleoductos que están ahí tirados y que han tenido que ver con que a la gente no se le ha tomado en cuenta, ¿no? Sabemos que vienen las iniciativas de las consultas ciudadanas, sabemos que ya va a empezar a ver esto. Yo quiero ver cómo se empata, eso iba a ser, yo creo que el mayor reto. El presupuesto, ¿no? Son números, se buscan inversionistas, en fin, no es tan fácil. Pero el tema de las comunidades yo creo que va a ser central en todo esto y no se empezaba a ver. Sí, bueno, ahí le agregaría un poco también que no se han acercado con las comunidades, que mientras Fonatur o Secretaría de Comunicaciones y Transportes dicen que ya existe derecho de vía, por lo menos nosotros documentamos que el 25% del proyecto del Tren Maya, que es la parte del tramo Caribe, no existe un derecho de vía y hay denuncias de por medio. Déjame que te interrumpa en un segundo de algo que estás diciendo aquí, que es una de las preguntas que iba a hacer, pero de una vez la incrustamos aquí. A ver, el encargado de este proyecto es Fonatur. Efectivamente. Fomento al turismo. Pero tenemos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cuando tú recurres a ellos en busca de información y todo, te remiten a Fonatur. Entonces, desde el gobierno federal pregunto, ¿está ya bien estructurado las responsabilidades y las actividades en esto? Yo creo que no, con base en lo que hemos documentado, de que mientras en Quintana Roo existen demandas por el uso de vía de ese mismo tramo por donde pasaría el Tren Maya, y existen, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estaba enterada en el sexenio anterior, ahorita hay los planes que implican ese mismo uso de vía y ninguna parte del gobierno actual estaba enterada. Nosotros buscamos a Fonatur, buscamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en el caso de Fonatur decían, pues nos acabamos de enterar, pero pues ¿cómo vamos a creerles a ellos? Hay que revisar. Y espérate, ¿cómo empiezas un plan sin primero buscar a las comunidades, sin ver primero la situación legal? Porque en este caso específico hay sentencias, hay demandas, hay todo un plan o todo un proceso legal de más de 10 años que ha sido totalmente ignorado por el actual gobierno, que era en su obligación estaba ver primero cuál era la situación legal de todos estos tramos. Y ahorita es con Quintana Roo, pero seguramente si nos acercamos a Campeche, Yucatán. Nos vamos a dar cuenta de eso. Nosotros mientras realizábamos este reportaje, otras comunidades nos decían eso. Es que en Yucatán ya nos enteramos que está pasando lo mismo. Es que en Chiapas está pasando lo mismo. Entonces, o sea, ¿cómo anuncias un proyecto tan grande y cómo como Fonatur sales a decir que tienen el 80-90% de las vías cuando por lo menos está el documentado que al menos el 25% no existe este derecho de vía? Sí, más los temas de reservas ecológicas, más los temas de tierras comunales, más... Sí. Y ahí todavía yo le sumo esto, las vías que hay tendidas, que son dentro de estos 1.500 kilómetros, hay 750 más o menos que ya están tendidas, pero son vías que datan de 1953, que según los estudios preliminares que se han hecho, no servirían para el Tren Maya. Sí, creo que el tema del derecho de vía es un tema crítico en la planeación de cualquier obra. En el tren, o sea, por ejemplo, en el caso del tren interurbano México-Toluca, hoy en día no tenemos liberado el tramo 3, que viene siendo de La Marquesa a Observatorio, que era justamente el tramo rentable de una obra que se debió haber entregado en diciembre de 2017. Así es. Entonces, no queda muy claro el derecho de vía en el Tren Maya. Lo que sí queda claro es que el derecho de vía, como lo mencionaba Lucía, es el que falta, es particularmente el que está en la zona de Quintana Roo. Ese es el derecho de vía que falta. El presidente mencionó que la Comisión Federal de Electricidad ya tiene derecho de vía, sin embargo, el derecho de vía que tiene es el del cableado y no entiendo cómo puedes hacer un tren que pasa por abajo y decir que tienes el derecho de vía del cableado. Entonces, esa es la información que contamos y sí es una preocupación en la etapa de planeación. Falta de transparencia, Héctor.
Yo creo que hay falta de transparencia porque hay falta también de información. Planeación. Es decir, información. no pueden hacer transparente algo que no existe, ¿no? Sí. Y más bien parece opacidad. Yo intuyo que no hay información que dar todavía, que apenas se está haciendo, que seguramente en los cálculos del presupuesto no está contemplado todo lo que se necesita hacer previamente, indemnizaciones, todos los procesos jurídicos. Va a ser muy interesante ver eso en un gobierno que está diciendo que su tema es social, ¿no? Que una comunidad, sobre todo una comunidad originaria, puede detener la construcción de ese tren sin ningún problema. Vamos antes de ir a un corte, déjenme hacerles una pregunta cerrada. Entonces, el proyecto que hay, en teoría, las fechas, ya hay hasta fechas, que en 2023 ya tenemos Tren Maya. ¿Lo ves posible, Lucía? Yo creo que no. Querido director. Yo creo que, no sé, no tenemos información, ¿no? Yo creo que no es todavía un proyecto el Tren Maya. Ana, ¿tú ves que para 2023 hay Tren Maya terminado? Improbable, muy improbable. Lo están escuchando ustedes. En un momento regresamos. A ver, señores, las voces a favor y en contra en este sexenio. No hemos hablado, pero en particular de este grupo, pero parece ser que va a tener una participación fundamental en el sí y en el no. El EZLN en Chiapas. No se nos olvide lo que pasó en 1994, que el 1 de enero, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿ven ustedes posibilidad de que vuelva a aparecer el EZLN? Porque ya lanzó algunas manifestaciones, algunas voces. ¿Tú crees que va a estar en favor o en contra? ¿O cómo lo ves, Lucía? Pues el Ejército Zapatista ya dijo que ellos están en contra. Creo que aquí es muy importante también medir a las otras comunidades, porque si bien ellos representan Chiapas, pues también falta Tabasco, Campeche, y como mencionabas al inicio, pues aunque hay algunas comunidades que sí están a favor, Quintana Roo. hay otras que, por ejemplo, nosotros les preguntábamos de cuál es la perspectiva o su opinión sobre el Tren Maya y decían, pues es que no sabemos en qué nos va a beneficiar porque no tenemos información, porque no sabemos en qué va. En el caso específico de Quintana Roo, ¿por qué ocupar al lado de una carretera donde ya existe una carretera que puedes pasar libremente, muy rápido, no es tan cara, es libre? O sea, ¿por qué ocupar ahí y no ocupar por las otras comunidades donde efectivamente necesitan más impulso? Desarrollo. Ajá, turístico, o sea, pero las paradas vuelven a ser Tulum, Cancún, Bacalar, donde ya existe el turismo, y las otras comunidades que han sido ignoradas por décadas siguen siendo esta parte como, pues, para llegar a la próxima estación necesitas 2 horas, tu comunidad indígena. Entonces, ¿dónde está el progreso? Y obviamente de ahí parte muchísima inconformidad por parte de las comunidades, aunque también hay otras que sí han dicho, nosotros damos tierras, ¿no? Después de leer el estudio que ustedes acaban de presentar en el IMCO, se refuerza la idea de que hay más preguntas que respuestas. Así es, creo que uno de los ejes que tocamos es el social, junto con el ambiental y el económico, y como lo venía diciendo Lucía, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el 56% es comunidad social, es propiedad, tierras ejidales. Hay 1.400 núcleos ejidales en esa zona, lo cual quiere decir que no solamente tienes que hacer las consultas a estados que tienen una alta proporción de población indígena, sino que también tienes que estar pensando en el tema de derecho de propiedad y derecho de vía, porque al final del día, si la propiedad es ejidal, va a ser muy complicado estar liberando ese tema. Y como dice Héctor, ante la falta de información, aquí han empezado los rumores a surgir de que se va a expropiar, de que no, finalmente sí va a haber una negociación, de que los rumores empiezan a multiplicarse, están llenando los huecos. A mí me llama mucho la atención, yo creo que teníamos muchos años en México en que no teníamos tantas conversaciones abiertas a partir de un solo actor, ¿no? Creo que hoy ese es el papel del Tren Maya, o ese es el papel que ha jugado, es un hilo de conversación que el gobierno federal, y bueno, estoy generalizando, que el presidente de la República lo tiene como parte de sus narrativas, ¿sí? Yo me imagino que hay un montón de funcionarios ahorita desvelándose para sacar todo y están escuchando, y ahora el presidente ya dijo esto, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero hoy todavía no hay licitaciones ni siquiera para todos los estudios previos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que corremos por un lado con un proyecto de infraestructura que está planteado como algo muy importante y una narrativa política de comunicación
que está creando estas confusiones y al final, ¿no? Al final, él trae su favor a la opinión pública y entonces está conduciéndolo así. Entonces no importa, se puede tardar más. Pero lo que sí es un hecho es que, bueno, retiro la palabra, es un hecho. Lo que nos han dado a conocer es que parece ser que va a correr por el Caribe mexicano, que va a correr por el Golfo de México, que va a correr por la selva peninsular de Yucatán, pero hasta el día de hoy ni siquiera el proyecto ejecutivo tenemos. No, nosotros preguntamos también a Pablo Cariaga, el encargado del tramo Caribe específicamente, sobre el proyecto y cómo iba a correr, y ellos reconocieron que no sabían de qué lado de la carretera iba. Y es de, oye, espérate, porque específicamente en Quintana Roo tenemos un área que es de cenotes, son arqueológicas, comunidades que viven en las orillas de la carretera, entonces no puedes decir tan a la ligera, no sabemos por dónde va a correr cuando tiene un impacto histórico, ecológico y social. Estábamos viendo hace un instante en pantalla la ruta que han estado vislumbrando que va a hacer, pero a ciencia cierta no podemos afirmar que esa va a ser la ruta definitiva. No, realmente lo que requiere la ley de obra pública y con un razonamiento de no crear sobrecostos para después liberar derecho de vía es, esa vía tiene que estar georreferenciada. No solo nos interesa tener un mapa con una línea por donde tal vez va a pasar, tiene que estar georreferenciada. Y eso a día de hoy no lo tenemos. Y también no lo tenemos porque justamente como lo tocaba Lucía, es una zona con 49 zonas arqueológicas, 35 zonas conservadas naturalmente, 34 humedales considerados por la ONU como sitios Ramsar, que la vía no puede pasar por ahí. Entonces, si no tienes esos estudios antes de hacer el trazado de la línea y si no tienes la línea, yo me pregunto cómo puedes empezar a hacer un proyecto ejecutivo. Como decía Héctor hace un momento, entonces resulta que escuchan probablemente en Semarnat o en Fonatur algo que dice el presidente al respecto y empiezan las carreras, pero ni siquiera están los permisos, Héctor. No, ni siquiera están, hasta donde se sabe, todavía no están los permisos, no está toda la parte previa. Y yo creo que este gobierno tiene que voltear a ver lo que ha pasado en otros ejercicios también, y ahí los ejemplos sobran. Cómo esta falta de planeación termina en proyectos truncos y en fugas de dinero impresionantes por los cambios de ruta, por los pagos que no estaban considerados, por indemnizaciones o simplemente bloqueos. Una comunidad no la consultaron, punto. Y ahí se queda. Acabamos de ver cómo pasó apenas esta consulta a la termoeléctrica, pero saben que van a tener problemas, porque a pesar de que tuvieron una mayoría, hay una posición muy fuerte, porque el trabajo comunitario no se hizo como tenía que hacerse. El director de Fonatur ya nos dijo que empezaron a hacerse los estudios. Es bueno saber que ya hay estudios en este sentido, pero no sabemos ni la respuesta, el contenido que van a tener estos estudios, pero ya estamos hablando por otro lado, de que va a ir por aquí y esto ya es un hecho. Sí, en ese sentido nosotros de las comunidades que llegamos a visitar y a preguntarles, pues ellos decían que no tenían no tenían conocimientos y que pues a ellos les llamaba mucho la atención que sí se acercaran a preguntarles y a pedirles firmas para empezar proyectos, pero no sabemos en qué consisten estas firmas, no sabemos en qué consisten estos permisos. Y fue ahí hasta que se enteró Fonatur de que existían estos problemas. Sin embargo, las mismas comunidades dicen, pues ya hay empresas que quieren que les demos material, pero no tenemos estudios, no sabemos, inclusive en una comunidad que fue Carrillo Puerto nos dijeron, la única comunicación que tuvimos fue un video que nos pusieron de YouTube que dura 3 minutos y se fueron. No nos escucharon, no supieron qué era lo que nosotros estábamos pasando, cuáles eran nuestras situaciones legales, porque no han tenido este acercamiento ¿no? Entonces, el que existan estos estudios, también cómo han sido cuando en ciertas comunidades ellas mismas han rechazado que se hagan estudios, porque no tienen la información necesaria para saber si tienen que firmar o pueden firmar, ¿no? Desde Palenque hasta Valladolid, en teoría va a correr el tren, Héctor. Y estamos, por ejemplo, ayer nos mandaban por nuestras redes sociales un dato que a mí me impresionó. Dice, las zonas arqueológicas que están de Calakmul y Chichén Itzá van a ser directamente afectadas con este trazo. ¿Qué van a decir los pueblos indígenas de ahí? El daño ecológico es importante. Son nuestras ruinas arqueológicas. O sea, ya está un trazado, ¿y qué? ¿Qué con esto? Vamos, todos los daños colaterales, si es que hay,
¿Dónde están? Mira, yo creo que estamos como en la primera temporada de la serie. Todavía no estamos viendo qué va a pasar. No hay todavía información, no sabemos cómo van a reaccionar realmente las comunidades. El EZLN puede ser un factor, pero el EZLN es un grupo político, se puede negociar, ¿no? Pero hay comunidades indígenas que están muy organizadas, que tienen otro track al respecto de cómo se ve el mundo y el universo. Ahí hay que entrar con mucho cuidado, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy profesional y yo creo que el mayor reto va a ser ese, ¿no? Los números, hacemos la primer tramo, pero aún esos tramos van a ser muy complicados en términos sociales, ¿no? Ana, pero hay historias en el mundo donde hemos visto, hay países donde hemos visto que el tren es una alternativa real de transportación económicamente rentable. Japón, Francia. Mi pregunta es, ¿qué? Sí. Porque aquí no. Sí, en el estudio del IMCO analizamos 23 líneas ferroviarias, 23 trenes con características similares a las del Tren Maya. Y sin embargo, solo 2 de estas 23 líneas salen rentables, es decir, solo 2 generan ganancias a sus gobiernos y las demás son subsidiadas por los pagos de los contribuyentes. Ahora, el objetivo del estudio del IMCO era enriquecer la política de infraestructura del gobierno y poner el dedo y la atención sobre esta etapa de planeación donde todavía podemos hacer muchas cosas para que ese tren pueda salir rentable y pueda generar ganancias y desarrollo a las comunidades, que es lo más importante. Adelante. Yo ahí también Vamos sumaría a una pausa, que, pero te escuchamos rápido. yo también ahí sumaría que lo que hemos recibido mucho de redes sociales es que dicen, las comunidades están en contra del tren, están en contra del progreso, ¿por qué si les va a beneficiar se oponen? Y no es que estén en contra del progreso ni del tren, están en contra de la desinformación y que inclusive hay un proyecto que pise sus derechos, los cuales están claramente marcados en la ley, en la Constitución, por el presidente Lázaro Cárdenas, que es uno de los que más ha usado que ha usado. Caray, vamos a una pausa, regresamos en un momento. El dinero, ese es otro tema del cual se ha hablado mucho, pero pues por lo que se ve y las experiencias inmediatas que tenemos, los números iniciales nunca son con los que se concluye una obra. Así es. El caso más actual es el, repito, Tren Interurbano México-Toluca. Va a acabar con un sobrecosto de alrededor del 90%. Ahora, preguntémonos qué va a suceder si un proyecto de 120,000 millones de pesos acá, con lo que está proyectado, que es lo que proyecta el gobierno federal, que realmente tampoco sabemos de dónde sale la cifra del gobierno federal, no sabemos de dónde realmente sale la estimación. Sin embargo, obviamente será una estimación que se tenga que ir aproximando y precisando conforme la información continúe fluyendo, pero el costo es importante, los derechos de vía es importante, todo el tema de planeación al final del día acaba impactando en el sobrecosto o en el costo final de la obra, que al final del día determina si nosotros vamos a acabar pagando una obra o subsidiando una obra durante toda su vida útil. Pero como mexicanos, Héctor, tú y yo que somos más o menos contemporáneos, pues tenemos ya experiencias innumerables de que proyectan una cifra y ya acaban con otra. Esto no es nuevo. Y estamos acostumbrados a eso. Malamente. ¿No? Terriblemente. Bueno, sí. Se supone que este gobierno iba a hacer adecuaciones también a todas las leyes de adquisiciones de obra pública para castigar esos temas, para que no volvieran a pasar. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, el tema del tren interurbano, que también ha sido un tema de estudios de factibilidad social, en donde tuvo que cambiar el trazo y eso elevó los costos de una manera impresionante, ¿no? Casi el doble. Esa experiencia yo creo que este gobierno la tiene que ver. Y si va a quedar la mitad de aquí al 2024, que quede la mitad. Y nos esperamos, ¿no? ¿Por qué el interés de mexicanos ante la corrupción y la impunidad en este asunto del Tren Maya? Yo creo que desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una de las líneas que sin duda es de nosotros es la corrupción, y también coincide con que una de las líneas de trabajo del presidente es la corrupción, ¿no? El combate a la corrupción. Entonces, en ese sentido, pues parte de nuestro trabajo es
por llamarlo así, fiscalizar, revisar cómo se están dando estas partes del combate a la corrupción, cómo se están dando los ejes principales. Ahorita que estábamos hablando sobre lo de las licitaciones, hoy sacamos en Mexicanos contra la Corrupción un pequeño análisis de cómo se estaban dando las licitaciones y obras públicas, y encontramos que pese a que el presidente había dicho que se iba a acabar con las adjudicaciones directas, el 76% de sus contratos han sido adjudicaciones directas, y él antes mencionaba que era una forma de acabar con la corrupción, las adjudicaciones directas, era acabar con ellas, y ver que el 76% de sus contratos van así. Adjudicación directa. Dices, pues obviamente este proyecto, por ser tan importante, tiene que estar también sobre la lupa de Mexicanos contra la Corrupción, como de otras organizaciones, cuando quieres decir que vas a acabar con la corrupción. En el IMCO le llama la atención arrancar un proyecto sin nada, que arranque un proyecto sin nada, sin planes, Sí, sin proyectos. Más que llamarnos la atención, nos preocupa muchísimo, dado el historial, como mencionaba Héctor, de obras abandonadas, inconclusas, que nadie acaba utilizando, y los recursos públicos que gastamos en ella, porque al final del día somos un país que tiene millones de necesidades y las poblaciones requieren infraestructura, programas de desarrollo, educación, salud, y esos recursos que se van a obra pública que acaba siendo fallida ya no se pueden utilizar en otras cosas. Ese es el costo de oportunidad que tenemos y ese es nuestro punto desde el IMCO. Aquí ahorita, en estos meses que tenemos de este nuevo gobierno, Héctor, ya hemos escuchado que el dinero se va a distribuir de manera diferente y sobre todo se va a aplicar en áreas que beneficien directamente a la ciudadanía. Por lo menos ese es el discurso que nos han dado. ¿Va por este sentido lo del Tren Maya? ¿Tú lo ves por Mira, ahí? yo espero, y ahí yo pondero mucho el trabajo que hacen Mexicanos, que hacen IMCO, que hacen otras organizaciones de la sociedad civil, hoy satanizadas, ¿no? Muy injustamente satanizadas, y que si no es el presidente, otros funcionarios deberían escuchar toda esta información, porque al final serán ellos los que van a tener esa responsabilidad de cumplir y de hacer esta congruencia, de que los recursos lleguen a la gente que más lo necesita. Y bueno, el sureste mexicano, por Dios, no necesitamos hacer muchos estudios para saber que es una de las zonas que más necesita recursos. Uno de los polos en desarrollo. Ana, cuando ustedes, en el estudio que presentaron, ustedes hablaban de que este año se van a presentar, creo que 4 licitaciones. Sí. Va a haber este año 4 licitaciones. Es la información que tenemos desde Fonatur. Fonatur ha dicho que quieren iniciar el paquete de licitaciones. Como ya se mencionó, ya se adjudicaron 2 contratos para los análisis costo-beneficio, asignación directa, exactamente, y para el tema del plan maestro. Desde el IMCO, lo que nosotros veríamos como un proceso ideal es acabar la etapa de planeación, dejarla muy bien, dejar que los estudios tengan rigor técnico y realmente pinten el panorama de este proyecto, y después iniciar la etapa de precontratación para iniciar la licitación de los contratos para la construcción. Y no está pasando así, ¿verdad? No, por lo que sabemos es que no está pasando así, siguen las negociaciones e insisto en la parte de que mientras el presidente dice algo, el secretario de Comunicaciones y Transportes dice otra cosa, Fonatur dice otra, entonces ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? Y ahí es donde también se genera muchísimos vacíos en cuál es el proceso, cómo va, y yo creo que ahí también es muy importante que desde el periodismo, organizaciones de sociedad civil, sigamos fiscalizando esta parte, porque al final, vaya, son recursos de nosotros que pueden estar destinados ahorita con todos los recortes que existen, con toda la parte de incertidumbre hacia otros proyectos y programas, pues no es en vano que haya estas preocupaciones sobre cómo se están usando los recursos. Los gobernadores de estos 5 estados, Héctor, se han manifestado a través de la CONAGO muy tímidamente, ¿no? Poco hemos escuchado. O incluso hasta abiertamente apoyando, ¿no? Yo no sé qué apoyan. Pero de manera tímida, ¿no? De manera tímida, no han salido abiertamente, pero no se han opuesto. Yo creo que es lo mismo, no tienen información. No tienen información, no pueden ir a contracorriente tampoco a partir de que no tienen la información, o a lo mejor sí tienen información muy puntual de dónde van a estar los problemas y que ellos serán la puerta para solucionar muchas cosas. Los juicios muchas veces son locales, ¿no? Claro. Estarán en manos ahí de un ejecutivo que pueda ser un buen gestor. Los temas de recursos, los temas comunitarios incluso, ellos pueden ser los puentes para muchas negociaciones. Solucionar estas situaciones. Pero la cuestión está en que
volvemos con la frase inicial, hay más preguntas que respuestas en esto. Y en el proyecto más importante de este gobierno, más preguntas que respuestas. Sé que estamos iniciando una nueva administración y tenemos que darles la duda de que pueden desarrollar bien este proyecto, pero los primeros pasos no nos alientan mucho, ¿verdad? No, y creo que en esta parte de falta de comunicación, por ejemplo, nosotros notamos que en el 2018, bueno, desde antes, había un proyecto de ampliación de la carretera 307, que es el mismo lugar por donde pasa el tramo Caribe. Este proyecto, si bien era estatal, se siguió anunciando hasta el 2018, hasta noviembre del 2018. Actualmente, si nos metemos a la página de Proyectos México, sigue anunciado. Entonces ahí dices, o cuál es la importancia de este proyecto, que es el mismo lugar donde va a pasar el tren. Y cuando nosotros empezamos a preguntar de, oigan, ¿van a hacer esta carretera? Pues sí, ahí sigue anunciada y es del gobierno estatal. Oigan, pero también por ahí va a pasar el tren. Ah, buen punto, pues no sabemos. Entonces no se comunica la parte estatal como la parte federal y tampoco, o sea, hay una coherencia o una parte coordinada de estas comunicaciones, porque ahí notamos que había un gran problema de que hay 2 proyectos anunciados en esta misma zona y los 2 proyectos desconocen al otro. Y más importante que esto es la gente que está, en teoría, anunciada, que va a ser la gran beneficiada. Ellos mismos no lo saben, Ana. Ellos mismos no lo saben y en algunas ocasiones hablábamos por teléfono, consultábamos a nuestros corresponsales, ella nos dice, es que va a pasar por un terreno particular. Este tramo que está en teoría anunciado va a pasar por esta zona específica, que es un terreno particular. Ahí se tiene que actuar de manera federal, estatal, municipal en algunos casos. Los problemas parece ser que solamente están creciendo, o sea, es una bola de nieve. Así es, pasa cuando quieres construir un tren en 5 entidades federativas y no tenemos buenas experiencias a nivel nacional con organizarnos desde el nivel federal, bajarlo al estatal y bajarlo al municipal. Hemos tenido muchísimos problemas y como bien lo mencionas, el objetivo final y la justificación principal del gobierno federal para la creación de este tren es el desarrollo y crecimiento de esas comunidades. Sin embargo, si no hay una organización que vaya desde lo municipal, desde los planes urbanos, desde los planes ecológicos urbanos, hasta la planeación estatal, hasta la planeación federal, eso no va a poder jalar nunca. Ahora también Fonatur dijo, y el presidente Andrés Manuel también ha mencionado, que se quiere concesionar ciertos tramos del tren, es decir, que particulares construyan ciertos tramos. Sin embargo, eso añade dificultad a la organización, porque entonces ahora los proveedores se tienen que comunicar entre los proveedores para conectar el tren y aparte con las autoridades municipales y aparte con las autoridades estatales y aparte con las autoridades federales. Entonces la planeación se complica desde el día 1. Desde el día 1, nos dice Ana. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Cuántas veces más chico? Bueno, la pregunta es, finalmente con lo que hemos venido viendo aquí, ¿qué factibilidades o qué es lo que realmente ustedes en su calidad de analistas, de estudiosos, de investigadores, por dónde sí podría entonces correr el Tren Maya, Lucía? Pues, sin verme un poco muy drástica, me voy con la frase de que el presidente dijo, les guste o no, va el tren. ¿Cómo? Bueno, ya es... O sea, esa es la parte preocupante, ¿no? Porque si bien están todas estas inquietudes sobre las licitaciones, impacto ambiental, tal, también él dice que va. Entonces ahí es la parte en la que hasta dónde el presidente es capaz de escuchar a las comunidades, a los periodistas, a los investigadores, toda esta parte para decir qué tan factible es, ¿no? Porque si va con esta frase y de a criticar a quienes dicen que, oye, espérate, hay que hacer impactos ambientales, hay que buscar otras soluciones, y él dice, pues les guste o no va, ahí creo que está la respuesta, ¿no? El aeropuerto, pues las grandes organizaciones y estudiosas del aeropuerto, Mitre, por citar solamente un caso, dijeron no. Pero a pesar de eso, el presidente dijo, sí va. Yo creo que seguimos en la misma. Yo creo que en el aeropuerto seguimos en la misma. No tenemos información todavía. Y en el Tren Maya puede ser que se aplique, a pesar de que los estudios digan, pues sí va a haber un daño ecológico importante, va a haber una afectación a las ruinas de este país.
las comunidades no se vean beneficiadas? Como dijo Lucía. Yo creo que el Tren Maya es una gran oportunidad que tenemos, tú lo decías ahorita, Eduardo, de generacionalmente brincar estos temas históricamente de fallas en la planeación que tenemos en este país, ¿no? Que tanto daño nos ha hecho. ¿Sí? El otro tema es la sustentabilidad social, ecológica, financiera y la incidencia. Que un proyecto pueda tener estos tres grandes pilares y que podamos decir al cabo de 50 años, qué bueno que se hizo este tren. Ve todo el beneficio que ha traído. Yo creo que es la gran oportunidad. Ahorita no ha pasado nada todavía. Todo ha sido especulaciones, habladurías, anuncios, 8 slides. No ha pasado nada. Es la gran oportunidad de detenerse un poco y de tratar de brincar todos estos retos que tenemos. Tenemos unas buenas experiencias en México. El Chepe, el tren que corre en Chihuahua, yo no sé si financieramente es exitoso, pero es un atractivo turístico importante para este país. Sí, financieramente el tren no es rentable. Sin embargo, sí es un atractivo turístico, hay que decirlo. Importante. Sí es un atractivo turístico. Sin embargo, el kilometraje de las vías es radicalmente distinto y también tienes que considerar que está en una zona que ya tiene un desarrollo industrial mucho más grande y es un estado que tiene mucho más riqueza que en términos del sureste del país. Entonces sí tenemos esa experiencia, pero en general estos trenes son muy complejos y al final del día me agarro de los comentarios de Lucía y de Héctor. La rentabilidad de este Tren Maya depende de qué tan abierto esté el gobierno federal a enriquecer su política de infraestructura y aprender de las experiencias pasadas. Y estaremos volteando las experiencias del pasado, ¿sí? Pues yo creo que no estamos aprendiendo mucho de ellas por estos mismos ejemplos de que si bien ya aprendimos que las licitaciones o las adjudicaciones directas generan más corrupción, pues bueno, seguimos haciendo hasta más adjudicaciones directas. Si ya aprendimos la importancia de escuchar a las comunidades y que inclusive muchas de estas comunidades son votantes o fueron votantes de Morena y de López Obrador porque estaban hartas de ser ignoradas, estamos ignorando a las comunidades, estamos ignorando a los mayas que vaya, es parte del producto, ¿no? Parte de la venta de la riqueza maya es la que se está vendiendo. Busca el beneficio de esa gente, claro. Y yo creo que estamos repitiendo estos errores que decíamos que ya no se iban a repetir y en esta ocasión yo veo como más a un presidente que no está escuchando todas estas partes críticas que fueron las mismas partes que también le dieron su apoyo para hacer un cambio de que ya no queríamos más corrupción, ya no queríamos más partes de que fueran ignoradas las comunidades, más imposiciones y vaya, aunque todavía no hay una primer piedra que se pone y que todavía estamos a tiempo de cambiar estas acciones, pues también es que estamos viendo que en el discurso no se les está dando tanta voz. Y tenemos experiencias, no hemos mencionado aquí, pero por ejemplo, recordarás tú el tren que venía de Querétaro para acá, que los chinos iban a construir y que finalmente ya había dinero. Ya tenemos hacia dónde voltear y de unos cuantos años hacia atrás. Así es. Ese caso lo relacionaría más con el tema de la cancelación del aeropuerto. En el caso de ese tren que se quería construir de Querétaro a la Ciudad de México, se canceló y lo que te puedo decir es que ese contrato se sigue peleando en tribunales internacionales y a día de hoy no sabemos en cuánto le va a salir al Estado mexicano, a nosotros, porque al final del día es el dinero de los contribuyentes, claro. La cancelación de ese proyecto que careció de planeación y careció de un proceso de licitación y obra pública como lo señala la ley. Este es un buen proyecto, es una buena intención, Héctor. Yo creo que tiene una buena intención. Fíjate, a mí me llama la atención de que es de los proyectos que ha planteado el presidente que no tiene un direccionamiento tan fuerte emocionalmente con otras causas, ¿no? Hasta vender el avión presidencial tiene un tema emocional de acabar con los gastos suntuosos, los programas sociales, todo tiene. El Tren Maya no lo veo tan claro, fíjate, en esta parte de cómo puede estar tan adherido a los temas emocionales de la población. Lo veo entonces frágil en términos de que si empieza a haber problemas, es de los primeros que la gente va a empezar a no ver, y sobre todo la clase media. ¿Crees que se puede abortar este proyecto? Creo que en esa parte no soy tan, Pero con lo que han revisado en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad,
¿Ve la posibilidad de que esto no funcione? ¿De que se aborte este proyecto? Pues como bien decía Héctor, como apenas está todo en pañales, pareciera que, o sea, el dar un paso hacia decir vámonos por otras vías todavía es viable, porque todavía no tenemos recursos que se hayan puesto, contratos que haya de por medio, pero también vemos a un presidente que dice que va a entrar y que es un gran proyecto y que es un gran progreso. Entonces ahí el qué tan viable sea este proyecto, la realización de este proyecto, va a depender de qué tanto el presidente quiere escuchar. Entonces, mientras más abierto esté, creo que a la transparencia, rendición de cuentas, a escuchar, es más viable que se concrete o no se concrete. Pero ya hemos visto que este presidente no precisamente rectifica mucho o reacomoda las versiones que ha dado. No, Estancias sin embargo, infantiles, aeropuerto, en fin. yo creo que es la oportunidad ahorita de que los funcionarios que van a operar esto y que tienen decisiones, y pienso en Fonatur, pienso en Semarnat, pienso en Hacienda, escuchen la información que tiene la sociedad civil. Que nos dejemos de todo este tema de bandos, de progres, fifís, chairos y toda esta historia, y que escucharan todo lo que se tiene que decir de otro lado, porque hay información muy seria. Y que se escuchara a las comunidades, que se hicieran procesos realmente de gestión social, porque es escucharlos y también es darles lo que ellos están pidiendo a cambio de. Al final, pues ellos son el atractivo, ¿no? Ellos van a ser los protagonistas del show, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo de que otros funcionarios, de que legisladores, de que otras instancias escuchen y empecemos a mediar todos estos temas, y el presidente ya tomará sus decisiones. ¿El IMCO por qué decidió tomar el tema del Tren Maya como estudio, objeto de estudio? Desde el IMCO hemos venido tocando desde hace muchos años el tema de obra pública. Hemos hecho varias recomendaciones también para modificar la ley de obra pública y hacer proyectos que que salgan más rentables. Venimos tocando el tema del tren interurbano México-Toluca y de la cancelación del nuevo aeropuerto desde el año pasado. Y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que es el proyecto de infraestructura más grande del país, al que se le va a destinar una cantidad muy considerable de recursos públicos, es muy importante estar ahí, y es muy importante que el debate público se mueva sobre datos y sobre evidencia. Entonces esa era nuestra preocupación, y por eso surge el estudio del IMCO. Muchas gracias. Lucía Vergara, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, muchas gracias por venir, gracias por la aportación que nos hiciste. No, muchísimas gracias por la invitación, y ojalá que sirva también para seguir debatiendo, que eso es la parte importante, ¿no? Héctor Llerena, muchas gracias, analista político, muchas gracias. Gracias a todos. Finalmente, Ana, muchas gracias, Ana Martínez, Gracias, del IMCO, por venir y por darnos luz en este tema que parece ser todavía, señores, está un poco opaco, porque lo que falta para que arranque el programa del Tren Maya es información que usted seguramente estará interesado, porque si vive en alguno de estos estados, 5 estados, será directamente afectado para bien o para mal. Pero como país tenemos un gran proyecto en la mano. Veremos qué es lo que sucede con él. Hasta la próxima. Gracias.